filosofía de la cultura. Vamos a tener de todo lo que hemos visto durante este semestre para dejar claros los argumentos de que este deriva y su significado. Por eso, en primer lugar, vamos a definir lo que es cultura y filosofía de la cultura. En primer lugar, la cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, o sea, va siendo como los conocimientos y grado de desarrollos artísticos, científicos, industriales en una época o grupo social determinado, ¿verdad? Por eso, en su descripción entra lo cognitivo, las creencias, las normas, los valores y signos para llevar consigo un significado garante y eficaz. Por otro lado, ya metiéndonos en materia más filosófica, la filosofía de la cultura es una rama de la filosofía que abre el panorama de una forma más analítica, crítica, trascendental. Esto para comprender la naturaleza de la vida en un contexto más integral, o sea, en el contexto de la vida humana, en sus creencias, en los hábitos, en las tradiciones, en los valores, de una forma más profunda, significativa y efectiva, desarrollando en el individuo, o sea, en la persona humana, una identidad particular en una sociedad más sólida en valores y también en formas de interactuar con diferentes medios y entre sí. Por eso, la filosofía de la cultura genera un ambiente más trascendental. Entonces, estos dos conceptos, la cultura y filosofía de la cultura. Y entonces, en este segundo apartado, veremos cómo ha sido el desarrollo histórico de la filosofía de la cultura a lo largo del tiempo. Entonces, la filosofía de la cultura, pues ciertamente es una rama de la filosofía que se ha desarrollado a lo largo de la historia, desde la antigua Grecia hasta nuestra actualidad. Y esto ha sido como influenciado por diferentes corrientes de pensamiento y contextos históricos que traen consigo diferentes énfasis, ¿verdad? Y cada uno su preponderancia. Entonces, los filósofos han abordado diversos temas, como la relación entre la cultura y la moralidad, entre la religión, entre la política, entre la naturaleza y la sociedad. Entonces, ya en el siglo lo que es 20, la filosofía de la cultura se ha centrado en la relación entre la cultura y la transformación social, y cómo la cultura puede ser utilizada para controlar a la gente o para desafiar en sí las estructuras establecidas ya o predeterminadas, ¿verdad? Y yo creo que en general la filosofía de la cultura busca como comprender la cultura y su influencia en la sociedad y en la política. Y con esto ha traído cierta importancia desde la antigua Grecia hasta nuestra actualidad, que hoy en día se ve complementada con lo social, ¿verdad? Con el contexto social, socioeconómico social en nuestro día a día. Entonces, en este tercer apartado veremos qué implica la materialidad de la cultura. Entonces, la materialidad de la cultura implica que la cultura se expresa a través de objetos, artefactos y prácticas materiales que son tangibles y físicos, es decir, que yo puedo tocarlos, que puedo sentir y que puedo decir de ellos, ¿no? Esto incluye elementos como la arquitectura, las artes visuales, la literatura, la música, la moda, la comida, la tecnología, entre otros, ¿verdad? Entonces, la mentalidad de la cultura es muy importante porque estos objetos y prácticas materiales no solo son productos culturales, por así decirlo, sino que también tienen un impacto en la forma en que las personas interactúan en el mundo y se pueden relacionar entre sí. Entonces, con esto va generando como una forma más integral de ver la materialidad de la cultura. Entonces, ya estudiar esta materialidad de la cultura permite entender cómo los objetos y prácticas materiales son creados, utilizados y los significados por los cuales las personas se ponen en sí, así como también cómo se relacionan con la sociedad y la política, que esto es un germen muy especial. Y según el libro que yo leía de la cultura material, en la tarea que nos dejaron últimamente de investigación, pues dice tal cual, va, y me permito leerlo. Dice, las principales manifestaciones de la vida material durante los pasados 5 siglos en América Latina y el estudiar el alimento, el vestido, la vivienda y la organización del espacio público, se sirve del transporte como instrumento de distribución de estos otros bienes. Además, con el vivir actual de los países latinoamericanos,
ejemplifica como el tipo de bienes que consume la población, ayuda a definir su identidad o identidades, sin pasar por alto que la manera más efectiva para cambiar de identidad es cambiar la cultura material de forma de consumir los bienes. Y entonces, con esta tarea de investigación de filosofía de la cultura material, mejor dicho, traía consigo ciertos conceptos que me llamaron la atención, y es la forma de, ahorita voy a poner en contexto de Guatemala, ¿verdad? La forma de alimentación que tienen acá, que es a base de maíz, de los granos básicos, ¿verdad? Y de ahí se derivan sus platos típicos. Entonces, con ello traen una gran diversidad de alimentación, y viendo que los productos primarios también son plantados y salvaguardados por ellos, ¿verdad? Y ya de ahí también la jerarquía política que estos van teniendo también. Entonces, me resultó como impactante de decir, o sea, que no solo, claro, siempre hay influencia machista, por así decirlo, pero esta influencia de la materialidad como no solo se centra en la comida y en la vestimenta que se puede ver a grandes rasgos, sino más bien que es una forma más general, ¿verdad? Genera un panorama más amplio y profundo a la vez, porque esta organización política, como ya les decía hace un momento, no solo participan los hombres, sino que también las mujeres tienen ese derecho de voz, ¿verdad? Ciertamente va dependiendo de cada grupo étnico. Aquí en Guatemala se tienen 24 y se hablan 24 también idiomas diferentes. Entonces, esto trae consigo cierta importancia. Y también el contexto de la urbanización, que también decía el libro. Es decir, se ve como los de una aldea, por ejemplo, de Calchatta, Verapaz, pueden tener, ¿verdad? Y ellos se sienten felices con una vivienda digna, hecha a veces de barro, a veces de tabla, o a veces de carpeta, ¿verdad? Y tapada, por así decirlo, lo que es por una lámina, contrastante con uno ya de alguna ciudad, ¿verdad? Más reconocida, una cajita más llenita, así hecha de block, de cemento, y igual ya sea de teja o de lámina. Y ya de ahí por otra, la urbanización, también los grandes edificios que se ven en la ciudad de Guatemala, y otro contexto también de los más adinerados, ¿verdad? Estos conceptos de la materialidad generan una gran importancia, porque no solo se ve, por ejemplo, la vestimenta que es bonita y que es muy rica la de Guatemala, pero sí se ve que Guatemala tiene una diversidad de materialidad completamente única y valiosa. Y esto porque incluye ciertos alimentos, por así decirlo, que se expresan a través de objetos, artefactos y prácticas materiales que son tangibles y físicas, y que este país se genera una gran riqueza en cuanto a su cultura material. Y entonces, ¿cómo se relacionan la cultura y la comunicación? Ciertamente, la relación entre cultura y comunicación es estrecha y a la vez muy compleja, porque la comunicación contribuye a la formación de la identidad cultural, por así decirlo, ya que las personas transmiten lo que son los valores, las creencias, las normas de convivencia y tradiciones, a través de la interacción verbal, desde que se puede hablar, y la no verbal, la que puede ser callada, ¿no? Porque el lenguaje es una parte central de la comunicación y esta refleja lo que es la cultura en sí. Y en cuanto a la comunicación no verbal, es importante, pero puede variar significativamente entre diferentes culturas, ¿verdad? Lo que puede llevar a malentendidos y conflictos interculturales, por así decirlo. Entonces, los medios de comunicación y la cultura popular influyen en la difusión de la cultura. Es decir, la comunicación intercultural requiere una sensibilidad cultural, o sea, una habilidad de comunicación efectivas y la capacidad también de comprender y respetar las diferentes culturas, por así decirlo, ¿verdad? La comunicación puede influir en el cambio cultural mediante la difusión de nuevas ideas, de nuevos valores, de nuevas prácticas dentro de una sociedad. Entonces yo creo que la comprensión de cómo se relaciona la cultura y la comunicación es fundamental, porque para una comunicación efectiva en contextos interculturales, para apreciar completamente la diversidad cultural en un mundo tan globalizado como lo que estamos viviendo hoy en día, principalmente se requiere de esta complementariedad de la cultura y la comunicación, porque son estrechamente complementarias pero complejas a la vez.
o la forma de entender e interactuar. Y con ello traigo a colación el ejemplo de un video, se lo voy a platicar así a grandes rasgos, ¿verdad? Una vez, más que el video, mejor les voy a contar una experiencia mía, ¿verdad? Pues una vez yo estaba en México y yo me encontraba en el tren, ¿verdad? Subterráneo que está en la ciudad de ella, en la Ciudad de México. Me encontraba yo en el barrio de Santa Julia y quería ir a la Basílica de Guadalupe. Entonces para ello pues lo más accesible ahí es viajar por el metro. Entonces fui con un grupo de ahí de hermanos, bajamos ahí a la estación. Y la verdad que como es una inmensidad, yo nomás entré como que me sentía perdido en el asunto. Miraba las líneas y solo estaba buscando, decía Basílica de Guadalupe, entonces ya vi, pero ya como iban 4 líneas para ahí, ¿verdad? 4 metros, pero con uno más largo, una vuelta hacia así. El punto es que yo me encontré con 2 señoras, ¿verdad? 2 señoras chelitas y le pregunté, disculpe, ¿cuál me puede llevar para la Basílica de Guadalupe? Y ellas se quedaron como así, ¿verdad? Como que viéndome así feo, y yo dije, uy, pucha, ¿y eso qué? Solo les hice una pregunta, ¿verdad? Y entonces, y yo por dentro yo estaba pensando, ¿será o no será? ¿Estará bien o no? ¿Qué estarán con esta señora? ¿Va? ¿Qué les pasará? Solo estoy haciendo una pregunta. Y ya después de estar así, como que me hablaron, pero me hablaron no en inglés, sino que creo que era francés. Era francés, y entonces como que me dieron con guante blanco, ¿verdad? Como decir, o sea que la diversidad cultural no solo se adecua a mi cultura personal, ni la forma de comunicación va a ser solo lo de mi cultura, sino más bien que vivo en un país completamente globalizado, lo que es como la Ciudad de México en ese entonces, y ver que las diferentes formas de saber interpretar de otra persona es diferente a mi concepción. Entonces es como decir, ahí pude entender que ciertamente no solo puedo hablar, no solo un lenguaje así verbal, sino que tal vez también de señas, ¿verdad? O cómo hacerme entender y ver todo lo demás. Entonces esa vez yo me las ingenié y entonces les señalé, ¿verdad? Las llevé, les dije que vinieran conmigo un momento y luego que me dijeran dónde quedaba. Les señalé, les dije dónde quedaban y ya me dijeron cuál, me la señalaron así. Y vean que al final de cuentas, pues conseguí el objetivo, ¿verdad? Primero, conocí que la diversidad cultural es completamente rica porque hay muchas culturas interactuando entre sí, y también supe llegar a la Basílica de Guadalupe. Y entonces, ¿cómo se ve la cultura en Guatemala? Pues acá en Guatemala la cultura es rica y es diversa, porque hay 24 grupos étnicos diferentes y está influenciada por la historia, ¿no? La religión y las diferentes tradiciones indígenas que aquí hay. Entonces, desde la filosofía de la cultura se pueden identificar como varias características que definen la cultura guatemalteca como tal, como algo rico, algo intrínseco de esto. Entonces, en primer lugar, la cultura guatemalteca pues es una mezcla única de influencias indígenas, europeas y africanas, ¿verdad? Esto se puede ver en la música, en la danza, en la comida, en la religión que también ellos practican, y cómo estos han sido influenciados por diferentes grupos étnicos y culturales a lo largo de la historia, y esto se alcanza a ver en cada uno de los pueblos. Yo creo que ya en segundo lugar, la cultura guatemalteca es profundamente espiritual, está influenciada por la religión católica y las creencias indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, la religión católica se mezcla con las prácticas indígenas en las ceremonias religiosas, por así decirlo, como el Día de los Muertos y la Semana Santa, porque ellos tienen una manera muy peculiar de así de celebrarla. Yo creo que el tercer punto sería como que la cultura guatemalteca está marcada por la lucha por la justicia social y la igualdad. La historia de Guatemala pues ha sido muy marcada por la opresión y la discriminación, sí, de las poblaciones indígenas, de las afrodescendientes, y esto ha llevado también a una fuerte resistencia y movimientos sociales por la igualdad y la justicia para todos, ¿verdad? En general.
y con ello considerar un bien común. Y de ahí también que la cultura guatemalteca está fuertemente ligada a la naturaleza y al medio ambiente. Entonces, las tradiciones indígenas y la religión católica tienen una fuerte conexión, es decir, con la tierra y con la naturaleza. Y esto porque se puede ver desde las diferentes prácticas agrícolas que en estas tienen, pues la medicina tradicional, las celebraciones culturales. Entonces, vemos que la cultura guatemalteca pues se va viendo como rica en esto. Entonces yo creo que a grandes rasgos pues desde la filosofía de la cultura se puede ver que la cultura guatemalteca es diversa, espiritual, socialmente consciente y profundamente conectada con la naturaleza y el medio ambiente. Entonces la comprensión de estas características es esencial para una comunicación más afectiva y respeto en esta diversidad cultural que en este lindo país pues tiene 24 grupos étnicos diferentes y que en ellos también se reconocen el mismo número en cuanto a su forma de hablar, el idioma, ¿verdad? Entonces, con ello, Guatemala brinda una cultura a nivel de, creo que de Latinoamérica, una de las más ricas, ¿verdad? Y de Centroamérica creo que es la primera, porque traen consigo algo muy arraigado. Entonces, siento y vuelvo y recargo que Guatemala tiene una diversidad culturalmente rica y diversa. Y esta está influenciada a través de su historia, de la religión y de las tradiciones indígenas. Con ello, puedo decir que a grandes rasgos se ha podido compartir profundamente con estas culturas, tanto en lo que es Petén y lo que es también Alta Verapaz, precisamente en Carchá y Campur. Porque estas tradiciones culturales, es decir, nosotros salesianos tenemos misiones allá, ¿verdad? Y la Eucaristía con ellos se atiende a muchas comunidades, es en el idioma, ¿verdad?, de cada uno. El que más predomina es el quechí. Entonces se dan las misas en quechí y se comparte con ellos desde en el nombre del Padre, desde todo, ¿verdad? Desde el saludo, los cantos y todo eso. Entonces también los salesianos han invertido tiempo, ¿verdad?, en ello, porque se da la Eucaristía en su idioma. El libro de cantos también fue redactado por un salesiano y eso se utiliza a nivel de Alta Verapaz y Petén. También lo que son los rituales, el misal, el leccionario, algunos también fueron hechos por salesianos, ¿verdad?, influenciados. También la diócesis, claro que ha influido, pero también nosotros hemos abordado en su estudio para crear en ellos, no imponer un idioma, sino más bien inculturizarnos de una manera más efectiva y significativa con ellos, y ellos lo sienten así. Entonces vemos que la cultura esta misma se respeta porque es una cultura como tal, es un idioma como cualquier otro y merece un respeto y merece toda la reverencia y que también generar como una potencialidad para que esto se siga conociendo y que esta lengua no se vaya perdiendo y que esta identidad cultural sea más arraigada, más rica, más difundida entre los demás como una cultura completamente única. Entonces, una reflexión personal que puedo generar del curso de Filosofía de la Cultura es la siguiente, ¿verdad? Entonces, como modelo de lenguaje desde el punto de vista de la filosofía de la cultura, es decir, me siento más consciente de la importancia de la cultura y su impacto que en nuestras prácticas diarias pues va generando, ¿verdad?, en el día a día. Entonces el curso me ha permitido a mí ver la cultura de una forma más sistemática, en un sistema de valores, de creencias y también de prácticas que influyen en nuestra forma de pensar y actuar en el mundo. Además, yo creo que también he aprendido que la cultura no es estática, sino que está en constante evolución y cambio, y está a través de la comunicación. ¿Por qué? Porque es donde podemos influir en este proceso, ¿no?, para que sea también más significativa, que no solo esté del paso. Entonces, desde mi posición como modelo de lenguaje, el curso me ha dejado como varias reflexiones importantes. Yo creo que en primer lugar podría ser como es esencial comprender las diferentes culturas y ser sensible a ellas en mis prácticas comunicativas. Como bien lo decía en mi ejemplo anterior, ¿verdad?, que me ayudó a reforzar esta parte.
Esto implica ser consciente de que las diferentes lingüísticas no verbales y culturales que pueden afectar, ¿verdad?, la comunicación y el entendimiento mutuo. También es importante reconocer y respetar la diversidad cultural y ser capaz de adaptar mi comunicación a diferentes contextos culturales, como bien lo pude vivir en México, ¿verdad?, y en otras partes. En segundo lugar, creo que he aprendido que la comunicación de la cultura y la comunicación están como estrechamente ligadas o relacionadas, y que una comunicación efectiva requiere también una comprensión profunda de la cultura y sus valores, por así decirlo, lo que es más importante. Entonces, la comunicación puede ser una herramienta para difusión y la protección de la cultura, pero también puede ser también una fuente de conflicto si no se entienden las diferentes culturas, y generar lo que es también un malentendimiento hasta la muerte, ¿verdad? Yo creo que a grandes rasgos el curso me ha permitido reflexionar sobre la importancia de la cultura y la comunicación en mis prácticas diarias, ¿verdad?, como modelo de lenguaje. Y yo creo que también me ha enseñado a ser más consciente de las diferentes o de las diferencias culturales que hay, ¿verdad?, y adaptar mi comunicación a diferentes también contextos culturales. Y con ello también me ha permitido entender mejor que la cultura y la comunicación están relacionadas, completamente únicas, ¿verdad?, con una sola, aunque a veces con problemas, y cómo pueden influir mutuamente, ¿verdad?, el lenguaje y la comunicación. En general, el curso ha sido enriquecedor, me ha dejado herramientas valiosas para mejorar mi práctica desde el lenguaje y mi comprensión de la cultura y su impacto, que en las vidas también va generando cierta influencia completamente única, ¿verdad? Yo creo que a grandes rasgos es eso, que la cultura va generando modos y costumbres, conocimientos a rasgos completamente únicos, y que la cultura también trae consigo ciertos elementos completamente únicos, ¿verdad? Desde el modo cognitivo, desde las creencias, desde las normas, desde los valores y los signos que ésta la hacen completamente única e inigualable. Y es donde los modos y costumbres pues van generando como cierta influencia, y ciertamente cultura también. Vuelvo y recalco que no es simplemente llevar una camisa de corte o llevar un traje de corte o ver los platillos típicos, sino que genera un trascender de ellas, ¿no? Sino que es un contexto más, es decir, desde su urbanización, desde su forma de organización sociopolítica también que tienen, también cómo están sectorizados según el territorio, las herramientas que utilizan ellos también para hacer sus cosas, ¿verdad?, ya sea sus trajes, ya sea hacer sus casas, y también diferentes cosas que ocupan para sobrevivir en la vida, y también la riqueza agrícola que ellos tienen, desde el simple hecho desde sembrar, desde cosechar, y con ellos también generar lo que es en cuanto al beneficio económico, y también la diversidad de que pueden hacer con lo que tienen, ¿verdad? También es parte ingeniosa de la cultura. Yo ahorita estoy hablando también de la mentalidad de Guatemala, por aquí estoy y lo he visto, y ver como que desde lo que ellos son y ellos tienen, pues salen adelante, ¿verdad? Y no simplemente una forma de ser y hacer te determina, sino que determina la forma en cuanto uno asimila lo que es y lo que va haciendo de una manera más general. Entonces me quedo con eso de la filosofía de la cultura como algo más analítico y crítico de lo que es y de lo que viene siendo nuestro mundo, que es una diversidad cultural completamente única, y la manera de adaptarse a diferentes ambientes culturales es completamente un reto, pero más no imposible, ¿verdad? Siempre estar abiertos porque somos hijos del mundo. Entonces procedemos de un lugar, pero también con cierta adaptabilidad hacia los demás.